single day I'm gonna make something great. That's my way. ¿Qué es el Grupo de los 20? Es un foro integrado por los 20 países más ricos del mundo, que representan el 85% de la economía mundial. Se concibió en Washington el 25 de septiembre de 1999 como una respuesta a la crisis financiera de fines de los años 90. Los países que pertenecen al G20 son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea. Los países que conforman el G20 se reúnen anualmente con el objetivo de lograr mediante el consenso de sus países miembros para superar la crisis, mejorar el empleo y garantizar el sostenimiento de un nuevo modelo de desarrollo global sostenible y equilibrado. Podemos definir que el neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la idea de la no participación del Estado en la economía, dejando fuera a cualquier injerencia gubernamental, fomentando la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Según esta definición, el neoliberalismo debe haber libertad de comercio, ya que este garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es una corriente económica política asociada al capitalismo que profesa el surgimiento de los preceptos promulgados por el llamado liberalismo clásico o primer liberalismo, surgido en Europa de los siglos XVII y XVIII. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de desarrollo de una nación. Los principales ideólogos y promotores del neoliberalismo fueron Friedrich August y Milton Friedman, quienes lo proponían como un modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX. El neoliberalismo experimentó una expansión mundial en las últimas décadas del siglo XX, lo cual se compaginó con el ascenso de la globalización como proceso de carácter económico, tecnológico y social, que produciría un mundo más compenetrado e interconectado a nivel de mercados, sociedades y culturas. Algunas de las características y manifestaciones del neoliberalismo es el libre mercado. El neoliberalismo busca por el libre mercado, argumentando que es la forma más eficiente de asignar los recursos. Privatización. La ideología neoliberal indica que es necesario que el sector privado tenga una participación activa en ámbitos tradicionalmente dominados por el Estado. Desregulación. Con la desregulación, el neoliberalismo busca generar un escenario con mayores oportunidades para la inversión. Competencia. La competitividad es una de las principales características del neoliberalismo. Según esta doctrina, las relaciones humanas se basan en la competitividad. Todas las acciones se realizan en ese contexto con el aval del Estado. Crecimiento económico como vía para el progreso. El neoliberalismo considera que el Estado impide el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades debido a que frena las iniciativas individuales del progreso. Reducción de impuestos. El neoliberalismo se caracteriza por demandar un mercado con menos impuestos. Esta reducción de impuestos busca disminuir la participación del Estado en las acciones económicas. Flexibilidad en el mercado laboral. La crítica ante esta demanda del neoliberalismo es que los trabajadores quedan absolutamente desprotegidos porque dejan de existir regulaciones que les garantice un ambiente laboral y salarios adecuados. Operaciones económicas. Los preceptores neoliberales exponen que dado
que el Estado no dirige las operaciones económicas, hay menos burocracia, lo que permite que los procesos sean más fluidos y rápidos. Recorte del gasto público. Uno de los principales preceptores del neoliberalismo es la intención de recortar el gasto público. Esta acción permite que se reduzcan todos los impuestos. El neoliberalismo en la reconfiguración hegemónica. Con el advenimiento de las economías emergentes más importantes del mundo, Brasil, Rusia, India, China y el nuevo invitado es Sudáfrica, conforman lo que se ha dado en llamar BRICS, que en 2050 serían las 4 potencias mundiales. Algunas de las características de los países BRICS son que son países muy poblados, elevadas tasas de PIB, renta per cápita, movimientos de divisa. Poseen gran cantidad de recursos naturales y sus tasas de consumo e inversión son crecientes. Una etnia es una colectividad que tiene elementos comunes con los que son identificados por otros grupos. Algunos elementos o criterios étnicos son la raza, el idioma, la nacionalidad, la religión y la cultura. Los conflictos étnicos suponen una confrontación entre comunidades o grupos, defendiendo sus valores, su identidad, religión y territorio. Cuando existe un conflicto étnico, se manifiestan prácticas de rechazo, inclusive surgen prejuicios, discriminación, provocando que se involucren prácticas políticas, dando origen a rebeliones, guerras civiles y guerras entre estados. Hablando de los conflictos étnicos, el tema de Siria aparentemente es un problema entre árabes, pero se encuentran también fondos de intereses de otros países. Dentro del Islam existen varias corrientes. 2 de las más importantes, los chiitas, líderes de la fe islama, creen que solo ellos están autorizados para ser líderes y políticos. Los sunitas son más liberales, para ellos no les importa mucho el dogma. El conflicto sirio empieza porque el presidente de Siria, Bashar al-Assad, es chiita y la mayoría de su país es sunita. La violencia se agonizó en la primavera árabe del 2001, donde Assad tomó como bandera la violencia de manera radical. El fondo del problema es que están involucrados en el conflicto los estadounidenses contra los rusos. Estados Unidos quería atacar a Siria, argumentando que utilizaron armas químicas. Meses después, los sirios aceptaron tener armas químicas, mas no aceptaron haberlas utilizado. Los sirios argumentaron que las utilizó Estados Unidos para poder justificar la entrada a la guerra siria. La adaptación del neoliberalismo como modelo económico que pretendía modernizar al país excluyó a muchos mexicanos de la oportunidad de una vida digna debido al crecimiento en la tasa de desempleo. El descontento social se hizo presente a través de movimientos sociales. El conflicto étnico más destacado en México, el Ejército Zapatista. México recibe el Año Nuevo de 1994 con una noticia. Había un levantamiento armado en la Sierra de Chiapas. Ese mismo día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un grupo de indígenas armados ocuparon 7 cabeceras municipales de Chiapas, entre ellos San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, Oxchuc, Huixtán y Canán. En los combates que duraron 12 días, se cobraron docenas de muertos, la gran mayoría zapatistas. Sin embargo, la batalla sirvió para que se abriera un proceso de diálogo sobre las reivindicaciones de la insurgencia que reclamaba el derecho a la tierra, vivienda, educación, salud y empleo. Every single day